Eso también coloca la película en una similitud con Los pájaros, ¿no? Porque cuando la madre acepta a su nuera como la mujer de su hijo y de alguna forma rompe la línea edípica con su hijo, los pájaros se tranquilizan y termina el ataque. Bueno, acá sucede algo parecido. Cuando el monstruo muere, el personaje logra conformar una familia y logra él conformarse como una figura paterna acorde a lo que pide el rol de la paternidad, a la responsabilidad que pide ese rol. Por eso poníamos en paralelo ambas películas. Hay otro fin que aparece en un segundo o tercer nivel que la película quiere mostrar, y es la alegoría al rol de los Estados Unidos en la política internacional. Como vemos, el origen del monstruo, este origen simplista, está atado a la acción de un médico norteamericano que le exige a su ayudante coreano que tire este compuesto químico al río. Clara alegoría a cómo los Estados Unidos, si fuera ese médico, alegoría a los Estados Unidos, y el joven representan cada uno de los países, ¿no? El médico Estados Unidos, el joven Corea. Y cómo Corea hace todo lo que Estados Unidos le dice que haga, aunque eso perjudique a los propios, si se quiere, al propio suelo, a la propia ecología, a los propios recursos de la misma Corea. Es decir, Corea se hace daño a sí mismo porque Estados Unidos le dice que tiene que hacerlo. El mismo Estados Unidos genera la monstruosidad. Bueno, hay un monstruo porque Estados Unidos lo ha generado, y el propio Estados Unidos se ofrece como salvador de esa monstruosidad, como respuesta a esa monstruosidad. Digo, hoy para nosotros, año 2020, esto está mucho más claro. Ya hemos visto este modus operandi de los Estados Unidos creando problemas que después ellos mismos resuelven para generar otros problemas, y así se genera una especie de círculo vicioso que siempre depende de la acción o de la intermediación de la política y del ejército norteamericano. Pero en aquel momento, en el año 2006, en plena campaña en Medio Oriente de los Estados Unidos, tras las caídas de las Torres Gemelas, esta mirada de Bong era una mirada audaz en relación al intervencionismo norteamericano, porque tenía muy fresca la actitud de Estados Unidos, primero tras la caída de las Torres Gemelas en Afganistán con el régimen talibán, y luego en Irak con Saddam Hussein. Lo que de alguna manera quiere decir la película es que esos monstruos existieron. Los talibanes fueron un régimen totalmente feroz dentro de Afganistán mismo, tratando a la mujer de una manera absolutamente despectiva. Hay una película que se llama Kandahar, que en algún cineclub que hemos hecho la hemos visto, que muestra cómo las mujeres viven en una opresión primitiva y brutal, vivían del régimen talibán en Afganistán. Es decir, hay un monstruo, pero ese monstruo fue creado por los mismos Estados Unidos. Digo, en una mirada política se entiende cómo los talibanes adquirieron sujeto de poder en Afganistán cuando en la década del 80 ayudaron a los Estados Unidos a echar a la Unión Soviética de Afganistán mismo. Una vez que se logró el objetivo, que se echó a la Unión Soviética de Afganistán en esta Guerra Fría, los Estados Unidos se retiraron y dejaron al régimen talibán como gobierno, como régimen de poder dentro del país, sin considerar si esta gente tenía la capacidad para llevar adelante el poder, sin considerar qué era lo que sucedía en Afganistán después que se dio la guerra con la Unión Soviética. Se dejó a libre albedrío, a libre acción al régimen talibán, que llevó adelante todas estas acciones brutales que se pueden ver en la película Kandahar o en otras películas sobre lo sucedido en el país. Lo mismo sucedió con Saddam Hussein en Irak. Saddam Hussein, que en algún momento fue útil para los intereses norteamericanos
a la hora de explotar el petróleo en la región de Medio Oriente, luego se convirtió en un monstruo contra su propia población, se convirtió en un tirano, sin que los Estados Unidos hiciera nada durante muchísimo tiempo. Podemos decir lo mismo de innumerables oportunidades. Los vietnamitas en Vietnam, que en un momento fueron útiles para echar el colonialismo francés y para instalar el mercado norteamericano, hasta que se les dieron vuelta, ¿no es cierto?, con la aparición del llamado Ejército Rojo. Bueno, muchísimas oportunidades, si se quiere hasta Hitler mismo. Hitler fue muy útil para ciertas empresas norteamericanas en algún momento de industrialización alemana, hasta que se desató. Bueno, todas estas monstruosidades son generadas por la propia política, por los propios intereses de empresas y la política exterior norteamericana, y luego la misma política norteamericana que las creó dice que tiene la solución para combatirlas. Eso es lo que la película nos muestra con la resolución del monstruo a partir de la acción del ejército norteamericano.